queremos recordarles que si Dios lo permite, estaremos aquí todos los domingos, ¿verdad? Todos los domingos. A esta hora iniciaremos a las 5:45, exactamente 5:45 estaremos abriendo nuestra reunión para que aprovechemos esa horita de la mejor manera. Quizás más adelante estaremos, si es posible, leyendo aquí algunos de los nombres de los que están presentes, pero usted es bienvenido, por favor. Si no alcanzamos a leer todos los nombres, no se preocupe por eso, por favor, porque lo más importante es que usted esté aquí en compañía de nuestro Dios. Quiero mencionar algo. Esta es una época donde las redes sociales están inundadas y invadidas y se encuentra de todo, ¿verdad? En este espacio queremos salir un poco de lo común, ¿verdad? De lo común. Sermoneos y cosas excéntricas y espectaculares, usted las encontrará por doquier y en otros lugares. Pero aquí en este espacio queremos que sea especial, que hablemos de reforma, de reavivamiento, de consagración. ¿Cómo podemos acercarnos mejor a Dios? ¿Cuál debe ser nuestro deber en este mundo? En preparación para ver a Dios, amigos, en preparación para ver a Dios. Desde antiguo la gente está interesado en escuchar cosas espectaculares, pero necesitamos escuchar a Dios. Para hoy tenemos un invitado muy especial. Su nombre, el pastor Juan Pablo Cárdenas, quien actualmente labora en la capital de la República, es licenciado en teología y, entre otras cosas, tiene magíster en terapia familiar. Así que si usted tuviese una necesidad de algún consejo, alguna orientación, usted podría entrar en contacto con él y podría recibir el beneficio. Vamos a ver si el pastor Cárdenas ya está con nosotros, ¿verdad? Claro que sí, mi pastor. Dios le bendiga, le guarde. Un gusto saludarlo. Pastor, de esta manera nos sentimos muy felices, muy agradecidos en mi caso personal, que usted haya aceptado esta invitación. Es una persona de mucha experiencia, además es conferencista internacional. A menudo es invitado a Estados Unidos y a otros lugares para compartir con muchas personas la palabra de Dios. Así que en nombre de todas las personas que se encuentran en esta sala, pastor, sea muy bienvenido, que Dios le bendiga. Gracias, mi pastor. Dios te bendiga, te guarde. Un abrazo. Pastor Helber, un buen amigo en el ministerio. Te recordamos con mucho cariño, al igual que a la esposita, a Linda. Y bueno, a la iglesia que hoy está liderando el distrito allí en Cali, les saludamos. Agradecemos a Rubén Darío por la música. El cantar siempre será algo especial y bueno para cada uno de nosotros cuando nos damos a la tarea de presentar alabanza y gloria al Señor. Así que agradecemos al pastor. Hoy tenemos algo muy especial que queremos compartir con ustedes. Esperamos estar, si Dios lo permite, este domingo y el próximo para que podamos conversar. Sí, saludamos a todos nuestros hermanos. A mí me encanta cuando tenemos la oportunidad de saludar a todos los que están en la sala. Ahí veo a buenos amigos con los que recordamos. Está el hermano Luis Emilio Dulcey. Ahí lo estoy viendo. Saludo para saludarle. Un abrazo para él. Dios le bendiga, le guarde. Sí. Gracias, pastor. Lo mismo para usted y su familia. Gracias. Qué bueno verlos por allí, a todos nuestros amigos y hermanos que están ahí reunidos. Tenemos personas que también están de Quibdó y otros lugares del Chocó, así de que un saludo. Dios le bendiga. Está nuestra hermana Ana Bejarano. Sí, así de que me da mucho gusto verla. Dios le bendiga y le guarde. Allí tenemos personas conocidas. Así de que qué bueno que podamos estar en contacto juntos hoy. Bueno, vamos a entrar en materia entonces. El pastor Helber nos hablaba acerca de cosas que son muy importantes. Hoy usted y yo reconocemos, escúcheme bien, que vivimos un momento singular y particular en la historia de la humanidad. Y sabemos nosotros como cristianos adventistas que esto no es nada más ni nada menos que
el inicio, o más bien de las cosas que generan la expectativa respecto al fin del mundo. Estamos viviendo las etapas finales de la historia de este planeta. Y nosotros como cristianos adventistas, pues entendemos de qué se trata, ¿sí? Pero el asunto no solamente es conocer. A mí me encanta como lo dice Daniel. Daniel dice, bienaventurado y felices los entendidos porque lo entenderán todo. Pero, saben, hermanos, leyendo eventos de los últimos días y otros libros, es interesante reconocer cómo estos momentos que estamos viviendo son importantes y se convierten en cruciales cuando la iglesia entiende la preparación que necesita tener para vivir esos momentos finales. Y es lo que quiero compartir con ustedes en este día. Les decía que vamos a estar este domingo y el otro. El otro tiene que ver con un tema mucho más práctico. Hoy vamos a reflexionar, vamos a meditar en lo que dice la palabra y el espíritu de profecía. Para eso voy a invitarles, no sé si me permiten compartir pantalla, vamos a ver un tema que es muy importante y trascendente para todos nosotros hoy. ¿Está bien? A ver si ya lo puedo tener, si ya lo puedo tener acá. Ustedes me dicen si ya lo están observando allí en la pantalla. Ya tenemos imagen, pastor. Sí, listo. Entonces déjeme, yo lo proyecto acá. Ahí ya lo tenemos todos, ¿estamos viendo? Denme un segundito, yo arreglo algo aquí para que podamos avanzar en este tema en esta tarde. Denme un segundo porque... Ok, déjenme, si me permites, allí el que está compartiendo pantalla o el que me permitió, que no me deja salir. Ok, ya, dame un segundo. Bueno, creo que ya ahí está, todos estamos viendo. Ustedes me dicen. No, pastor, se salió. No se está viendo. ¿Se ¿No se salió? ve? No. Ok, permítame entonces, dame un segundo. Listo ya. Estas son las bondades de la tecnología. Listo, entonces vamos a ir con la pantalla en este momento. Corremos por acá y listo. Ahora sí, debe estar observándose. ¿Es así? Tenemos imagen. Bueno, perfecto. Permítanme, vamos a compartir ustedes y yo hoy, les decía que una reflexión. ¿Qué es esto? Quiero que pensemos por un momento. Si todas las personas que están en este momento, en esta sala, somos cristianos, adventistas o sencillamente creyentes, pues creo que podemos coincidir en algunas de las párrafos que vamos a ver hoy a través de esta meditación, que va a dar inicio a un programa que creo de reavivamiento espiritual para la iglesia que va a ser de gran importancia y que va a hacer que muchas personas puedan sumarse porque necesitamos que la iglesia pueda avanzar. Dice lo siguiente, este texto, creo que es uno de los textos conocidos por todos, dice, la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento. Hoy hay necesidad, escúcheme bien. Si hay algo que puede caracterizar el tiempo en el que vivimos, es el de la necesidad. ¿Eso qué significa? Significa que hay personas que están hablando acerca de la necesidad de que haya una reactivación económica, de la necesidad de que pueda haber alimento en su casa, que pueda haber el dinero suficiente para cubrir las necesidades básicas que tiene cada hogar. Pero mire cómo Dios lo ve. Dice, si hoy la mayor y más urgente de todas las necesidades es la de un reavivamiento. Eso no significa que Dios desconozca que hay otras necesidades. No, de hecho, el texto lo presenta y está implícito allí. La mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. Recuerden lo que dice el texto en la palabra de Dios en Mateo 6:33. Dice, busca a Dios en primer lugar, buscad a Dios, ¿sí? Colocadlo en primer lugar y todas las demás cosas vendrán como una añadidura. ¿Qué significa eso? Lo que eso significa es que Dios entiende que hay muchas necesidades, pero la primera, la más grande, la importante, y por eso estamos reunidos hoy domingo a esta hora en esta reunión, y es porque entendemos que nuestra mayor necesidad es la de un reavivamiento. Pero
¿A qué hace referencia el texto del Espíritu de Profecía? Dice, de un reavivamiento de la verdadera piedad. Está hablando acerca de que necesitamos, o el ser humano, nosotros, necesitamos experimentar lo que significa verdaderamente el ser cristiano. Dice, procurarlo debería ser nuestra primera obra. Debe haber esfuerzos fervientes para obtener las bendiciones del Señor, no porque Dios no esté dispuesto a conferirnos sus bendiciones, sino porque no estamos preparados para recibirlas. Entonces, note lo siguiente. El Señor nos está diciendo que la mayor y más grande necesidad es la de un reavivamiento. Ahora vamos a entender eso. Ahora, procurarlo, dice, debería ser nuestra primera obra, lo primero que hacemos en el día. Pero está dejando de manifiesto que no ocurre y no está pasando. ¿Saben por qué? Porque no estamos preparados para recibirla. Ahora, note lo que está diciendo el texto en el subrayado. Dice, nuestro Padre Celestial está más dispuesto a dar su espíritu a los que se lo piden que los padres terrenales dar buenas dádivas a sus hijos. Así es de que obtener ese reavivamiento es posible, porque Dios quiere darlo. El asunto es que no estamos preparados para recibirlo. Sin embargo, mire lo que dice, mediante la confesión, la humillación, el arrepentimiento y la oración ferviente, nos corresponde cumplir con las condiciones en virtud de las cuales ha prometido Dios concedernos su bendición. Así es de que hasta aquí podríamos decir tres cosas. Primero, necesitamos un reavivamiento y debemos procurarlo, y eso debe ser nuestra primera obra. Segundo, no estamos preparados, por lo cual Dios no ha dado esa bendición. Y tercero, el Padre está dispuesto a darnos esa bendición si tan solo se la pedimos. Pero tal vez hay un elemento más, y podríamos decir que hay un cuarto, y es que para eso necesitamos que haya confesión, humillación, arrepentimiento y oración ferviente. Mire lo que pasa. Y este es el segundo elemento interesante del párrafo. Solo en respuesta a la oración debe esperarse un reavivamiento. Así es de que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer? Pues lo que debemos hacer es entrar en momentos de oración. Y la oración es fundamental porque la oración va a producir los elementos que acabamos de mencionar que fueron importantes. ¿Y cuáles son esos elementos? La confesión, humillación y arrepentimiento. Así es de que es importante, mis amigos, entender que Dios quiere que en nosotros exista el deseo de que nuestra vida cambie. Él quiere cambiarla. Y mucho más en el contexto de los eventos finales que vivimos hoy en medio de la situación que está viviendo este mundo. Ahora, miren lo que sigue diciendo el párrafo, porque podríamos tomar bastante tiempo para meditar solo en esto, pero tenemos que avanzar. Mientras la gente esté tan destituida del Espíritu Santo de Dios, no puede apreciar la predicación de la palabra. ¿Sí? Eso quiere decir que hay una desconexión, que no hay algo que esté haciendo realmente ahí ese clip, sino que estamos alejados. Y por eso la palabra no tiene el efecto que debería. Pero cuando el poder del Espíritu Santo toca su corazón, es lo que dice, entonces no quedará sin efecto los discursos presentados. Guiados por las enseñanzas de la palabra de Dios, con la manifestación de su Espíritu, ejercitando un sano juicio, los que asisten a nuestras reuniones obtendrán una experiencia preciosa y al volver a su hogar estarán preparados para ejercer una influencia saludable. ¿Esto qué significa? Que hay algo que está necesitando la iglesia, hay algo que está necesitando el predicador, hay algo que está necesitando el oyente, y es la bendición del Espíritu Santo. ¿Cómo ocurre eso? ¿Cómo ocurre eso? La manera como ocurre es la siguiente, escúcheme bien. Y acá sigue el Espíritu de Profecía orientándonos. Dice, debe realizarse un reavivamiento y una reforma. Hasta aquí nos está hablando de reavivamiento. Ahora introduce otro elemento y es una reforma. Dice, bajo la administración del Espíritu Santo. Reavivamiento y reforma son dos cosas diferentes. Vamos a verlo. Y por eso está el subrayado y también el resaltado.
Reavivamiento, ¿qué significa? Recuerden, dice, la mayor y más grande necesidad que tiene hoy usted y yo, la iglesia, es el de haya un reavivamiento de la verdadera piedad. Pero, ¿qué es reavivamiento? Recuerde esto, reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, una vivificación de las facultades de la mente y del corazón, una resurrección de la muerte espiritual. Reavivamiento significa que nuestra vida vuelve a la vida. En otras palabras, mis amigos, el reavivamiento está en el contexto, ¿sí? O en el marco de una vida espiritual muerta. Y lo que está diciendo Dios es que la iglesia, ustedes y yo necesitamos que se nos coloquen los choques eléctricos en el pecho para reavivar, para que la energía vuelva a hacer que el corazón se reactive. ¿Saben? Esa reanimación cardíaca que se hace y que hacen los médicos, esa reanimación es la que Dios, el Espíritu Santo, quiere hacer en nuestra vida. ¿Para qué? Para que haya una vivificación de las facultades de la mente y del corazón y una resurrección de la muerte espiritual. Ahora, eso es reavivamiento. Ahora, ¿qué significa reforma? Reforma significa una reorganización, un cambio en las ideas, teorías, hábitos y prácticas. Esto significa que necesitamos una reorganización en el plano de nuestros hábitos, ¿sí? De nuestra alimentación. También en el plano de los conceptos que tenemos en nuestra mente, porque a veces decimos o pensamos que Dios tal vez piensa como yo pienso. Pero saben, en esto dice la palabra, dice, en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti. La reforma nos lleva, el reavivamiento nos lleva a que conozcamos la manera como Dios piensa y empecemos a vivir de la manera como Dios piensa. Por eso lo dice Romanos. Si cambiamos nuestra manera de pensar, cambiará nuestra manera de vivir. Eso dice Romanos 12. Así de que la reforma significa una reorganización, un cambio en las ideas y las teorías, hábitos y prácticas. Nota lo que sigue diciendo. La reforma no producirá los buenos frutos de justicia a menos que esté relacionada con el reavivamiento. ¿Se puede hacer reforma sin reavivamiento? Sí, se puede hacer. Y se puede convertir en legalismo. ¿Qué significa eso? Que podemos darle mayor consideración a las cosas que podemos manifestar externamente para de esa manera pensar que estamos haciendo bien y estamos quedando bien con Dios, pero no es un acto producto de la relación con el Espíritu Santo, sino que es un esfuerzo personal que puede llegar a ser justificación propia. Así es de que es importante. El reavivamiento y la reforma han de efectuar su obra asignada y deben entremezclarse al hacer esta obra. ¿Qué quiere decir? Que el reavivamiento, que es una reconexión espiritual, que es una vivificación de las facultades de la mente, que es una resurrección de la vida espiritual, pues es la que puede producir en nosotros, realmente, escúchame bien, puede producir en nosotros una verdadera reforma, porque es el Espíritu Santo obrando en nosotros de adentro hacia afuera. De eso es lo que queremos hablar en esta tarde. Ahora, ¿cómo Dios hace eso? Miren, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver lo que dice allí la Escritura en el libro de Samuel, el capítulo 16. Mire lo que dice. Está hablando en el contexto, escúchame bien, está hablando en el contexto de cuando Samuel fue a buscar a el rey que iba a sustituir a Saúl. Y la pregunta que está ahí en su pantalla, que usted está observando, es ¿qué de Dios? Mire lo que pasa. Cuando llegó Samuel a la casa de Isaí y le pidió que por favor trajera a sus hijos, pues el primer hijo que se encontró, al hijo mayor, era el hijo más alto, más acuerpado, el que tenía tal vez, por ser el hijo mayor, quizás una dote de liderazgo y se podía observar. Él tenía que tal vez liderar a todos sus hermanos. Su aspecto era atrayente, el porte físico admirablemente desarrollado, y eso llamó la atención de Samuel. Sin embargo, el Señor le dijo, mira lo que pasa. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre,
pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Así de que aquí usted y yo podemos podemos ver algo. Miren lo interesante. Tal vez aquí usted y yo podemos ver algo. Y aquí voy a detenerme por un momento. Esta historia de Samuel, ¿sí? Lo que nos está contando es lo que puede pasar en un escenario donde hay reformas sin reavivamiento. ¿Qué era lo que veía? ¿Qué era lo que veía Samuel? ¿Qué era lo que estaba observando Samuel cuando vio al hijo mayor de Isaí? ¿Qué fue? Yo sé que tienen su micrófono abierto. A ver, cuéntenme, para no sentirme tan solito. ¿Qué fue lo que vio Samuel cuando vio al hijo mayor de Isaí y lo observó? ¿Qué fue lo que vio? Bueno, ahí todos los atributos, ¿no? Toda la apariencia exterior, podemos decir en una palabra, el exterior, lo externo, ¿no? Uh-huh. Estaba viendo lo externo. Saludamos a Linda, que está conectada también con nosotros. Mira, ¿qué está pasando? Samuel se quedó observando el rey que había antes, escúchame bien, el rey que había antes era un rey alto, fuerte, era el que se destacaba entre todos, y ahora cuando Samuel va a buscar el rey, pues resulta de que encuentra a alguien parecido al anterior. Y él lo observa y dice, este es. ¿Saben? Eso me hace pensar, como lo dice el relato, del fariseo y el publicano. ¿Recuerdan ustedes? ¿Qué era lo que decía el fariseo? El fariseo decía, ay, Señor, gracias porque no soy como estos hombres. Gracias, Señor, porque mira, yo hago esto, yo hago esto. Entonces, él está manifestando una lista de características que podían manifestar que un hombre fuera piadoso o no fuera piadoso. Saben que a veces nosotros pensamos y obramos de esa manera. A veces creemos que la persona que lleva la Biblia debajo del brazo, a veces que la persona que dice amén todo el tiempo, a veces que creemos que la persona que tiene como esa cara de humildad es una persona consagrada. Pero lo que está diciendo el Señor es que Dios no mira como mira el hombre, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios ¿qué ve? El corazón, Anita, perfecto, así es. Sí, el corazón. Amén. ¿Qué significa eso, María Cristina? ¿Qué significa? Significa que Dios quiere en nosotros algo maravilloso y es que haya un cambio de vida en nuestra vida. Este espacio, yo quiero felicitar al pastor Helber por este espacio y seguramente este espacio va a tener muchas personas cada vez que se sume y se abra, porque hay una gran necesidad, la Biblia lo dice, el Espíritu de Profecía lo confirma, todos nosotros necesitamos que pase algo en nuestra vida. Yo le pregunto, ¿no quisiera usted que pasara algo en su vida? Seguramente sí. Y ahora le pregunto, ¿no le gustaría a usted que pasara algo en la vida de su esposo? Y entonces tal vez usted puede saltar de alegría diciendo, sí, yo quiero que pase algo. O que pase algo en la vida de sus hijos. Claro que sí. ¿Saben? Necesitamos que ocurra algo. Pero a veces creemos que si nos esforzamos o madrugamos por cierta cantidad de días o si hacemos algo, entonces eso va a hacer que ocurra algo. Como que si yo me sacrifico, el Señor va a dar su bendición. Pero escúchenme, aquí hoy lo que vamos a entender es qué es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Él sabe que tenemos una necesidad, pero también sabe que la única forma de satisfacer esa necesidad es por la obra que Él hace en nosotros. Así de que déjeme, yo sigo compartiendo pantalla en este momento para que sigamos en la charla que estamos teniendo el día de hoy. Ahora, recuerda lo que dice la palabra. ¿Qué es lo que ve Dios? Pues lo que Dios ve, escúchame bien, es nuestro corazón. Dios no ve como el hombre ve, porque el hombre ve lo que está delante de sus ojos. Mire, nos dejamos deslumbrar por la belleza de la mujer o por el aspecto atrayente del varón, ¿sí? Pero deberíamos enfocarnos más en las cosas que no se ven, que tienen que ver con lo profundo del corazón de las personas. Por eso nos llevamos sorpresas. Y a veces decimos, ¿cómo así? Yo no sabía, ¿cómo? Nunca me imaginé que podía hacer eso. Y nos sorprendemos y nos defraudamos, nos chasqueamos. ¿Saben? A Dios no le pasa eso. Dios no se defrauda de nosotros. Él nos conoce y sabe lo que de antemano lo que va a pasar en nuestra vida.
Pero cuando fijamos nuestros ojos en las cosas que no se ven, ahí sí, ahí sí. En las cosas que se ven, ahí sí nos defraudamos nosotros. Ahora, mire lo interesante. Dios ve el corazón. Ahora, ¿cómo percibe Él, la iglesia, a sus creyentes, a sus hijos? Mire lo que dice este pasaje de Isaías, que es bastante diciente lo que menciona. Dice pues el Señor, Isaías 29, 13 y 14. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí ¿con qué? Con su boca. Y con sus labios, ¿qué hace? Me honra. Mire lo que pasa. O sea, vamos, cantamos, alabamos, decimos amén, gloria a Dios. Pero dice, pero su corazón está, ¿qué cosa? Lejos de mí. ¿Saben ustedes que una de las cosas que ocurrió y anecdóticas en la vida de un hombre muy, pero muy importante, que trasciende hoy y que dejó huella en la historia de la humanidad, es el Mahatma Gandhi? Así se le conoce a este gran líder de la India. Y se le conoce, y es importante, ¿por qué? Porque él lideró una de las revoluciones más eficientes que ha tenido la humanidad. Se llamó la revolución pacifista de la India, ¿sí? Una revolución que lo que hizo fue sacar a los ingleses, ¿sí?, del territorio indio. Pero Gandhi fue un hombre que se vio seducido por el cristianismo. De hecho, muchas de las prácticas que tuvo Gandhi estuvo en el marco del concepto del cristianismo. A él le llamó mucho la atención, ¿sí?, en esa revolución pacífica que hizo en la India, el concepto del amor de Cristo, el del amar a los enemigos, no el levantamiento de las armas. Eso fue algo que marcó la vida de Gandhi. Pero, ¿saben? Gandhi un día quiso conocer más del cristianismo y allí en Inglaterra, donde él vivió y estudió Derecho, ¿saben? Un día fue a vivir con unos cristianos. Y se fue a vivir con unos cristianos. Porque él quería conocer, él estaba siendo seducido por ese concepto de vida y filosofía de vida que era el cristianismo. Que para nosotros es el evangelio de la salvación. Pero ¿sabe una cosa? Hay dos máximas o dos frases contundentes en la vida de Gandhi que podemos leer. Una de ellas dice, qué buen Dios tiene los cristianos, pero qué malos cristianos tiene Dios. Interesante. Saben que nos da la tarea de que usted y yo pensemos por un momento, ¿sí?, realmente sobre este tema tan importante. Sí, qué buen Dios tienen los cristianos, pero qué malos cristianos Dios. Pero no solamente habla de eso, sino que refiere otra frase. ¿Sabe qué dice él? Él dice, me convertiría al cristianismo cuando vea uno. ¿Qué significa eso? Lo que significa es que Gandhi decía, todo lo que está en la teoría, todo lo que está en la Biblia, todo lo que dice allí el relato bíblico es muy interesante, pero qué diferente es lo que dice la vida de las personas. Y es aquí lo que está diciendo el Señor. Es lo que está diciendo el Señor. Dice, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Escúchame, tenemos grandes desafíos nosotros escúchame bien, tenemos grandes desafíos nosotros para vivir nuestra fe. Vamos con toda sinceridad a la iglesia. Bueno, cuando teníamos la oportunidad de estar en la iglesia, vamos, cantamos, oramos, regresamos a nuestra casa, una casa donde no todos comparten la fe. Y de repente llegamos, nos encontramos el desorden de la casa y ahora de repente decimos, pero mira, ¿qué pasó con esto? ¿Qué pasó con aquello? Y nos empezamos a exaltar, tal vez la dama, y entonces el hijo viene y le dice, ¿y eso que viene de la iglesia? Y saben, esas cosas golpean el corazón. Porque pareciera que debería haber algo que pudiera ser consecuente entre lo que hago con lo que vivo. El texto dice, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Tradición, costumbre, hábitos que aprendemos, pero que no corresponden a una relación.
que verdaderamente Dios quiere que tengamos con Él. ¿Recuerdan el pasaje del Espíritu de Profecía? Dios está dispuesto a dar la bendición, pero no estamos preparados para recibirla. ¿Por qué? Porque podemos tener una vida mecanizada, una vida donde, escúchame bien, sí, donde lo que hacemos es producto del hábito por lo que cumplimos. Y es por eso que vemos entonces que puede haber, escúchame bien, en nuestra vida situaciones que aunque somos cristianos, sin embargo, nos tienen amarrados. A esto le llamamos el pecado. Son los hábitos. Hay hábitos que están arraigados en nuestra vida. Aquí vemos a un hombre encadenado por el vicio. Pero no solamente es el alcohol, pueden ser un sinnúmero de vicios. Que aunque somos cristianos, aunque estamos en la iglesia, sin embargo, están allí constantes, permanentes en la vida. Piensa por un momento. ¿Hay algo que te tiene atado en esta vida? Pueden ser los hábitos de vicios o tal vez quizá pueda ser esclavos del trabajo. Los llevamos a todo lado y por eso nos queda tan difícil un sábado desconectarnos, ¿sí? De las cosas espirituales, porque tenemos allí el trabajo, las llamadas o pensando en lo que vamos a hacer. O quizás esclavos del dinero y nos cuesta quizás devolverle a Dios lo que le pertenece. O tal vez tenemos alguna relación conflictiva, emocional, que no permite que haya una relación completa con Dios. ¿Qué es aquello que puede estar enredando nuestra vida? Hermanos, Dios nos conoce, Dios sabe qué es, pero Él quiere que usted y yo entendamos de qué se trata. Ahora, al saber eso, ¿sabe una cosa? Dios lo que dice es, ¿sabes una cosa, amigo? Yo sé que tú necesitas. La mayor y más grande necesidad de la iglesia es un reavivamiento de la verdadera piedad. Ahora, ¿quién puede hacer que ese reavivamiento se convierta en una realidad en nuestra vida? Escúchame, el único que lo puede hacer es Dios, a través de la obra maravillosa del Espíritu Santo. Vivimos en esta época donde estamos viviendo el ministerio del Espíritu Santo. Y Él está dispuesto. ¿Y qué quiere hacer? ¿Qué quiere hacer? Mira lo que dice Ezequiel. Y aquí es donde entramos en materia de nuestro tema en esta tarde. ¿Qué es lo que quiere hacer el Espíritu Santo? Mira lo que dice Ezequiel 11, 19 y 20. Les daré un corazón íntegro y pondré en ellos un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Entonces andarán en mis decretos, guardarán cuidadosamente mis leyes y las cumplirán y serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¿Recuerdas el concepto de reavivamiento? El concepto de reavivamiento decía que es la vivificación, ¿sí?, de las facultades mentales. El reavivamiento decía que es la resurrección de la vida espiritual. Es comunión, es conexión con Dios. ¿Y por qué es importante esto? No la logramos nosotros por nosotros mismos, no la logramos nosotros por nosotros mismos, sino que es Dios obrando en nosotros a través del Espíritu Santo. Ahora, cuando el Espíritu Santo hace la obra en nosotros, mire lo que hace. Les quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. ¿Cuál es el producto, sí, o el resultado de ese corazón de carne? Sencillo. Dice, entonces andarán en mis decretos, guardarán cuidadosamente mis leyes y las cumplirán, y serán mi pueblo, y entonces yo seré su Dios. Amigos, necesitamos la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Es importante que lo podamos tener. Sí, es importante que lo podamos comprender y podamos pedirlo. ¿Recuerda lo que decía el Espíritu de Profecía? Dios está dispuesto a darnos su bendición, así como un padre da buenas dádivas a sus hijos. Pero no estamos preparados porque necesitamos que este movimiento espiritual, que este reavivamiento espiritual sea motivado por la oración. ¿Qué significa? Que con la oración, el Espíritu Santo, el clamar por la bendición, va a colocar ese corazón de carne en nosotros. Ahora, para eso, ¿qué tiene que hacer Dios? Una cirugía divina.
¿sí? Un trasplante de corazón. ¿Sabían ustedes que el trasplante de corazón le devuelve la oportunidad de vida a un ser humano, alrededor entre 15 y 20 años? Cuando la persona sufre el trasplante o vive la bendición del trasplante, ese trasplante le da aproximadamente 15 o 20 años. Hermanos, este trasplante del que nos habla Dios no nos va a dar 15 o 20 años. Él quiere darnos la eternidad. Vale la pena que podamos acceder a ese trasplante que Dios quiere hacernos. Ahora, mire lo interesante de esto. Permítanme, voy a pasar algunas láminas para que nuestro tiempo nos dé. Isaías 1, 4 y 6 dice lo siguiente. Dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron al Eterno, despreciaron al Santo de Israel y dieron la espalda. Esta es la realidad del ser humano. Y ahora, ¿podemos cambiar nosotros? Mira lo que dice la Escritura. El profeta Jeremías formula dos preguntas que muestran nuestra triste condición. La primera es, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? No, no podemos cambiar nuestro color. Ahora, la segunda pregunta, ¿podemos nosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal? No, no podemos. Es imposible que lo hagamos. Solamente Dios puede hacer en nosotros. La imposibilidad es para mí, pero la posibilidad es para Dios. Entonces, ¿qué estamos diciendo hasta acá? Que lo que Dios necesita o lo que Dios quiere que pase o lo que necesitamos nosotros que ocurra en nuestra vida tiene que ver con la obra que Dios está haciendo en nosotros. La obra que Dios está haciendo en nosotros, que es la obra del Espíritu Santo. Y por eso creo que este texto es muy importante en nuestra vida. ¿Sí? Y este texto, escúcheme bien, es el de el Salmo 51. ¿Conoce usted el Salmo 51? ¿Quién escribió el Salmo 51? El Salmo 51 lo escribió ¿quién? David. Muy bien, María Cristina, lo escribió David. ¿Sí? ¿Y en qué circunstancia lo escribió David? Saben, permítanme, yo le hago un recuento de ese salmo. ¿Recuerdan ustedes, dice la Escritura, que de repente David un día estaban en la guerra, pero él no fue a la guerra, sino que subió en la terraza de su palacio, había descansado, había dormido plácidamente, y entonces él se despertó, se fue a la terraza de su palacio, empezó a observar la ciudad que él reinaba, y de repente fijó sus ojos y había una dama bañándose desnuda allí. Betsabé. El hombre es ¿qué? Visual. La mujer es auditiva. Usted sabe eso, sabía eso. Es interesante, ¿no? Así es de que este hombre, David, empezó a observar a esta mujer y le llamó la atención. Seguramente no era la primera vez que lo había visto. Además, un dato curioso, y era que esa mujer era la esposa de uno de los del círculo más cercano de David. ¿Cómo se llamaba el esposo de esta mujer? A ver, ¿alguien que me ayude? ¿Ah? De Urías. ¿Sabían ustedes que Urías, escúchame bien, ¿sabías tú que Urías era del círculo más cercano de David? David tenía como 400 hombres con los que él había, cuando entró al reinado, liderando el pueblo. Pero de esos 400 tenía 30. Y de esos 30, uno de ellos que menciona en sus últimas palabras en 2 de Samuel es Urías. Así de que Urías era cercano al rey David. Un rey que había sido querido, amado por el pueblo, que había conquistado grandes batallas, que había derrotado a Goliat, que había sido manifestado la obra de Dios en su vida, pero escúchame, se apartó, se desconectó, ¿sí? Se desconectó de Dios. ¿Y qué pasó cuando se desconectó de Dios? Pues resulta de que mandó traer a Betsabé al palacio, la sedujo, ¿sí? Tal vez le dio regalos, habló bonito, le habló de todas las bondades y cosas lindas que quizás esta mujer podía saber y escuchar. ¿Y saben qué pasó? Durmió con ella. Días después, dice la historia del relato, que entonces le dijo al rey, le mandó un mensaje, no sé si por WhatsApp, le mandó un mensaje y le dijo Betsabé a David, le dijo, ¿sabes una cosa? Estoy embarazada.
Oh, tremendo. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Yo me imagino que el rey empezó a pensar preocupado, pero ¿estaba preocupado por lo que pensaba Dios? No. Estaba preocupado por lo que iban a pensar las personas. ¿Recuerdas el texto? Dios no mira como mira el hombre, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Dios conoce el corazón. Así de que David, él sí estaba preocupado por lo que las demás personas dijeran de él. Él era el rey, era el que salía en las noticias cada día, era los de la portada de las principales revistas, era un hombre popular, era un hombre querido, era un hombre especial y tenía que guardar su imagen. Eso es lo que hacemos nosotros. Escúcheme bien, permítame tal vez enfatizar un poco hoy en eso. Estamos preocupados por aparentar ser algo que la gente pueda ver en nosotros. Por eso nos vestimos bien. Yo dije, bueno, ahora que me voy a presentar ahí, tengo que ponerme una camisa y un saco bien para que me vean bien. Estamos preocupados por eso. Y David estaba preocupado por lo que podían estar pensando de él. Así es de que, ¿saben qué hizo? Mandó llamar a Urías. Inmediatamente tomó su teléfono celular, llamó a Joab, que era el rey, que era el general, y le dijo, Joab, hazme un favor, mándame a Urías urgentemente, lo necesito acá en el palacio. Y le llegó el mensaje y llegó Urías allí. Y cuando llegó Urías, escúchame bien, cuando llegó Urías y David lo vio, le dio un abrazo, porque era del círculo cercano, no era un soldado lejano a David, no, era alguien especial, era alguien cercano a David. Y cuando lo vio, ¿sí? Lo felicitó, lo agasajó, pero le dijo, ¿sabes una cosa, Urías? Vete para tu casa, descansa un rato y mañana hablamos. Pero Urías se quedó pensando y le dijo, mi señor, pero Joab está allá peleando la batalla, el arca del pacto está entre ellos y yo voy a bajar a mi casa para acostarme con mi esposa mientras que todos están peleando. Yo, señor, yo no voy a hacer eso. Ay, David estaba ahora preocupado porque dijo, ¿y ahora cómo hago? Este hombre no cayó en la trampa. ¿Saben? Y ahora hizo un agasajo, hizo un banquete, lo embriagó y lo mandó para su casa. Pero ni aún así se fue. Era más alta, escúchame bien, en Urías, era tan alto el concepto de ética, de lealtad, no solamente a su rey, sino a Dios. Él dijo, no soy capaz de irme a mi casa a pasarla bien con mi esposa cuando haya una guerra ya y yo estoy acá disfrutando. Cuando David observó que ni aún así pudo con Urías, entonces hizo el plan B. ¿Y en qué consistía el plan B? El plan B era escribir una carta, ¿sí? Y en esa carta mandarla, escúchame bien, ¿sí? Mandar esa carta directamente a Joab. Y esa carta, lo que decía en puño y letra de David, era coloca a Urías en lo más recio de la batalla, donde están los hombres más valientes. Y cuando él esté allí, dile a todos que lo dejen solo. Saben, esa carta es la evidencia de el autor intelectual y la forma premeditada como David llevó a la muerte a uno de sus hombres de confianza, a Urías. Oye, tremendo eso. Cuando escuchamos eso decimos, ¿en qué corazón está el que pueda hacer eso? Saben, David, dice la escritura, David dice que entonces Urías se fue corriendo, le entregó la carta a Joab, Joab la leyó y mandó a su soldado y le dijo, vete por allá. Y entonces leyó la carta y él sabía que era una orden del rey, venía sellada con el señor real, no podía objetar. Y Joab participó en el asesinato de Urías. Es lo interesante. Murió. Llegó la noticia a David y David dijo, bueno, en la guerra se pierden personas, está bien, bueno, ¿qué podemos hacer? Dile que sigan con la batalla. Pero inmediatamente, pasado el tiempo prudente, ¿saben qué hizo David? Y en las noticias de la mañana salió una noticia especial en el noticiero de la primera hora. ¿Sí? ¿Y saben qué hizo? Las noticias el titular es, ¿qué gran rey tenemos en Israel? ¿Sí? El rey David ha decidido tomar a la viuda y llevarla al palacio. ¡Qué privilegio para la viuda! ¡Qué privilegio para esta mujer, Betsabé, que ya no iba a quedar sola, sino que iba a estar
al cuidado del propio rey. Y entonces tal vez la gente del pueblo decía, pero mire, qué bueno este hombre, qué bondadoso es David, que decidió, ¿sí?, no dejar a una viuda, ¿sí?, a la deriva, sino que la trajo al palacio para que viviera allí. ¿Saben? Dios no mira como mira el hombre, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios ve el corazón. Ante la sociedad de Israel, David seguía siendo un príncipe, seguía siendo un rey, un hombre bondadoso y especial. Pero ¿qué dice la historia? Usted conoce la historia del capítulo 11. ¿Y saben qué dice? Dice que de repente llegó el profeta Natán. Y estaba el profeta Natán allí y entró ante la presencia de David. David le dijo, ven Natán, cuéntame qué tienes para mí. Y él le dijo, sabes, te quiero contar una cosa. Había un hombre, ¿sí? Habían dos hombres, un hombre rico y un hombre pobre. Y el hombre rico tenía ganados, tenía ovejas, tenía vacas, tenía muchas posesiones, era rico. Y había un hombre pobre que tenía solo una corderita. Y sabes, dice la historia de Natán, que Natán le sigue contando, le dice, pero le llegó un viajero, un visitante al hombre rico, y el hombre rico, queriendo agasajar a ese visitante, pues tomó la única corderita que tenía el hombre pobre. Y dice que David, cuando escuchó esa historia, se le subió el color a la cara. Se enojó, se puso bravo y le preguntó a Natán, ¿quién es ese hombre? El que haya hecho eso debe pagar 4 veces lo que tomó. Y en ese momento, dice la historia, que Natán vio a los ojos a David y le dijo, ese hombre eres tú. Porque Dios conoce lo que tú has hecho. ¿Sabes? Apocalipsis 3 dice, yo conozco tus obras. ¿Hay una verdadera necesidad en ti y en mí de un reavivamiento en nuestra vida? Sí, sí la hay. Tú lo conoces. Tú sabes de qué estamos hablando. Hermanos, Natán vino para decirle a David, Dios conoce tu pecado, Dios sabe lo que tú estás viviendo, Dios entiende cuál es tu necesidad, Dios sabe en qué miseria estás viviendo. Pero no es un juicio el que traigo ante ti, sino es la oportunidad que Dios te quiere dar para que salgas de esa condición. Y en el marco de esa historia es que David sale y escribe el Salmo 51. Y el Salmo 51, que es el salmo que tú y yo estamos observando, permítanme, vuelvo para compartir la pantalla. El Salmo 51 es cuando él crea este texto maravilloso que es el versículo 10 y 11. Vea lo que dice. David, cuando entiende que no importa que las demás personas no conozcan lo que pasó, Dios lo sabe. ¿Y saben qué dice él? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Pero allí está la clave. Para que haya un reavivamiento, recuerden, la clave del reavivamiento es la oración. Y esto es lo que hace David. En este momento David está orando y está diciendo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Él está orando, él está diciendo, Señor, reconozco mi necesidad. Miento, no obedezco, no hago esto, reiterativamente estoy en esto, vivo tal vez codiciando, tomando lo que no me pertenece. Señor, tú sabes cuál es mi condición, pero le está diciendo a David, Señor, por favor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Ahora, el pedido te hago una pregunta, ¿el pedido de David está en consonancia con el deseo de Dios? Sí. Porque Dios dijo, les quitaré ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne para que puedan andar en mis mandamientos, ¿sí? Y puedan ser mi pueblo y yo pueda ser su Dios. Así es de que está en sintonía completamente. Lo que Dios está diciendo es que Él quiere darnos un corazón, pero necesitamos nosotros desear tener ese corazón. Por eso el espíritu de profecía al comienzo nos planteaba que Dios quiere darnos su bendición, pero no estamos preparados. ¿Pero en qué consiste el que no estamos preparados?
en que no estamos conscientes de nuestra necesidad y no estamos pidiendo que el Señor traiga hacia nosotros su Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo es nuestro mayor regalo y es lo que necesitamos hoy, tú y yo, para que podamos vivirlo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Ahora, escúchame esto. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Jesús lo dijo, porque no vine a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Así es de que este remedio, esta fórmula, este trasplante de corazón, Dios lo quiere hacer a todos, empezando desde este servidor, para todo el mundo, porque todos estamos enfermos. Y cuando estamos enfermos, vamos al médico, allí donde necesitamos. Miren lo que dice 1 Corintios 1, 27 y 29. Y ya vamos a ir terminando nuestro tema en esta noche, en esta tarde. Antes lo necio del mundo eligió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo eligió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado eligió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, para que nadie se jacte ante su presencia. Saben, tú y yo somos escogidos por Dios. Pero ¿quiénes somos? No somos personas perfectas. ¿Quieres ver eso? Mira lo que dice la Escritura, nos habla de las personas que fueron llamadas por Dios, los discípulos. ¿Quiénes eran ellos? Leví, Mateo y Simón el celote. Eran intransigentes enemigos de Roma. Ellos pertenecían a un grupo subversivo que esperaba la liberación del pueblo de Israel de mano de los romanos. Ellos eran dos discípulos de Jesús. ¿Quién era Pedro? Pedro, un hombre impulsivo, ambicioso, confiado en sí mismo, deseoso de ensalzamiento propio. ¿Recuerdas tú cuando Jesús le dijo, estoy orando para que tu fe no falte? ¿Es que Satanás os ha pedido para zarandearos? ¿Recuerdas que el Señor le dijo, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces? ¿Y qué Pedro dijo? ¿Saben? Pedro lo que dijo fue, ¿yo, Señor? No te preocupes. Yo, si tengo que morir, voy a morir. Si tengo que ir a la cárcel, yo voy a ir a la cárcel. Yo voy a estar siempre contigo. Pero ¿qué pasó cuando llegó la prueba? Todo dice la palabra que todos los discípulos fueron esparcidos y nadie acompañó a Jesús. Juan y Pedro lo acompañaban de lejos, hasta que Pedro llegó allí hasta el patio de la casa del sumo sacerdote y allí fue interrogado 3 veces y 3 veces negó al maestro. Este era Pedro. ¿Quién era Judas? Un hombre ruin que entregó al maestro. Tomás. ¿Quién era Tomás? Tímido, miedoso, falto de fe. Felipe. Lento de corazón e inclinado a la duda. Santiago y Juan, ¿quiénes eran? Ambiciosos, jactanciosos, celosos, exclusivistas. Saben, estos eran el staff de Jesús. ¿Qué te parece? Estos eran los hombres que rodeaban al maestro y a quienes Dios les comisionó la predicación del evangelio para que llegara a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Sí, ellos son muy parecidos a lo que tú y yo somos. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Qué fue lo que marcó la diferencia en la vida de ellos? ¿Saben? Lo que marcó la vida, en la diferencia en la vida de ellos fue el efecto del Espíritu Santo en su vida. Mira lo que tiene que decir el deseado de todas las gentes respecto a esto. Todos reunidos con sus diferentes defectos, hablando de los discípulos, todos con tendencia al mal, como nosotros, heredadas y cultivadas, dice, pero en Cristo y por su medio habían de habitar en la familia de Dios, aprendiendo a ser uno en fe, doctrina y espíritu. Saben, ellos fueron transformados y vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles y allí encontramos cómo el Espíritu Santo descendió, pero ellos habían estado orando por 10 días. Habían estado orando por 10 días. Habían estado en el aposento alto, clamando, habían pedido perdón, se habían estado mirando a los ojos a cada uno, habían visto cómo unos eran orgullosos, otros envidiosos, cómo tenían defectos. Y sabe una cosa, habían pedido perdón, habían humillado su corazón y ahora estaban listos para recibir la bendición, lo que transformó completamente su vida, ese cambio de corazón en su existencia. ¿Saben? Mateo 15 nos enseña que por eso es que Dios quiere hacer un cambio en nuestro corazón. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Esto contamina al hombre.
pero comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¿Por qué necesitamos un cambio de corazón, o sea, de mente? O sea, ¿por qué necesitamos que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros? Porque allí es donde está el asunto que está acabando con nuestra existencia. Por eso, Jeremías 31 dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Jacob. Este es el pacto que haré con Israel. Dice el Eterno, pondré mi ley en sus mentes y las escribiré en sus corazones, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y entonces les daré un corazón y un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré mi espíritu dentro de vosotros, y haré que andéis en mis mandamientos, que guardéis mis normas, y que las cumpláis. Esto es en ocasión de la obra del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Porque justamente, ¿qué ocurre cuando hay ausencia del Espíritu? Mire lo que tiene que decir Joyas de los Testimonios, tomo 3. La ausencia del Espíritu Santo es lo que hace tan impotente el ministerio evangélico. Se puede poseer saber, talento, elocuencia y todo don natural o adquirido, pero sin la presencia del Espíritu Santo, ningún corazón se conmoverá, ningún pecador será ganado para Cristo. Qué interesante. Hermanos, te pregunto, ¿crees tú que la declaración del Espíritu Profecía el inicio es verdad? La mayor y más grande necesidad de la iglesia, tuya y mía hoy, es la de un reavivamiento de la verdadera piedad. Creo que sí. Y eso nos debe llevar a que podamos tener una invitación. Y esa invitación es, como lo dice Proverbios 23-26. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Hoy el Señor nos está llamando, como lo hace en Apocalipsis 3:20. De hecho, es un llamado para ti y para mí, porque es el llamado para la Odisea. Y el llamado es, amigo, es, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. ¿Qué significa? Dios va a entrar y va a transformar nuestra vida a través de la obra del Espíritu Santo. Pero te pregunto, ¿crees tú que es necesario que vivamos eso? Sabes, hermanos, Dios nos está llamando, esta es la hora que Dios nos está llamando, justo en el marco de esta situación que estamos viviendo. Porque Dios quiere preparar este pueblo, porque las cosas que vienen son más difíciles, pero necesitamos prepararnos hoy y permitir que la obra del Espíritu se haga en nuestra vida. ¿Y cuál va a ser la mayor y más grande bendición? Pues la mayor y más grande bendición será entonces que tú y yo podremos vivir, ¿sí?, la bendición del Espíritu, preparados para cumplir la misión y para cuando Jesús venga por segunda vez. Yo quiero preguntarte, ¿te gustaría en esta tarde decirle, Señor, gracias por este espacio? Vamos a hacer de cada domingo el momento de encuentro contigo. Vamos a pedirle al Señor que derrame su Espíritu Santo en nosotros. Vamos a pedirle allí a este distrito en Cali, en Quibdó, en los diferentes lugares donde estamos, en Bogotá. Y vamos a pedirle al Señor que nos permita que haya un movimiento poderoso, el cual reciba la bendición del Espíritu Santo. Pues si es así, yo quiero invitarte para que nos unamos en oración en este momento y pidamos a Dios su bendición. Vamos a orar. Oremos. Amado y buen Dios, eterno Padre Celestial, te quiero agradecer por la bendición linda del Espíritu Santo y pedirte, mi Señor, que nos ayudes porque necesitamos de ti. Te ruego que tú permitas que la bendición del Espíritu Santo llegue y, como lo dijo David, Señor, danos un corazón nuevo y un espíritu nuevo dentro de nosotros. Bendice al pastor Helber, bendice a su esposa, bendice su distrito, y la bendición, mi Señor, más grande hoy es que podamos tener el privilegio de recibir ese maravilloso regalo que es el don del Espíritu Santo en nuestra vida. Sabemos que tú lo quieres dar y hoy empezamos ese proceso de preparación para recibir esa gran bendición, porque sabemos que vienen milagros grandes sobre la iglesia
y sobre este mundo en esta última fase de la obra de salvación que vive este mundo. Gracias, Señor, por escucharnos. Bendícenos hoy en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Pastor Cárdenas, muchas gracias. Que el Señor le bendiga grandemente a usted y a su familia. Nos sentimos muy felices que nos haya recordado estos puntos tan maravillosos que necesitamos saber en nuestra preparación para el reino de los cielos. Apreciamos mucho la compañía de todos los amigos. Acá tenemos la lista, ¿verdad? Si tratáramos de leerla, pues creo que no alcanzaríamos ahora fácilmente, pero acá tenemos sus nombres. Vamos a estar orando por todos ustedes. Si alguien cree que necesita un consejo especial, aquí estamos en este espacio. El pastor Cárdenas, yo sé que también estará dispuesto. Ya mencionó que va a estar con nosotros a menudo, ¿verdad? Él se va a unir con nosotros en este programa. Domingo. Sí, señor. Quiero recordar, amigos, que nos hemos reunido aquí en memoria del aposento alto. Se ha abierto esta sala, se ha abierto este espacio en memoria del aposento alto. No sé si usted sabe cómo nos ve Dios. Puede ser que nosotros nos veamos de manera especial. ¿Quién sabe si de pronto se nos vea como un valle de huesos secos, como herida, hinchazón y podrida llaga, a semejanza de Pedro? Llegó un momento que tuvo que reconocer lo que había en él y tuvo que clamar: Señor, límpiame, lávame, no solo las manos y los pies, sino también todo mi cuerpo. Y qué bueno que pueda haber ese reavivamiento, esa renovación en nosotros que nos permita un día ver al Señor Jesucristo. Así que entonces, próximo domingo, por favor, humildemente venga aquí a una comunión con el Señor y sin duda Él va a cumplir su promesa en nosotros. Pastor Cárdenas, muchas gracias. Que el Señor le bendiga grandemente. A ti, mi pastor, Dios te bendiga y un abrazo para todos. Que el Señor les guarde. A todos nuestros amigos, ¿verdad? Los amigos allá en el Chocó, a todos y en los diferentes lugares, en todos los distritos que nos han acompañado en Pradera. Con la ayuda de Dios, les esperamos la próxima semana y que traigan otros amigos. Feliz noche para todos. Amén, pastor.